tuvieron que cambiar su actividad directamente, entonces pusieron hortícolas de ciclo corto, sembraron hortícolas de ciclo corto para poder subsanar esta temporada. Con respecto a la agricultura familiar, bueno, la agricultura familiar tuvieron más que nada problemas con el tema de la comercialización. Entonces, lo que hicieron fueron más que nada bolsones de verduras, se juntaron entre varios productores y organizaron bolsones de verduras y hicieron ventas en conjunto para poder subsanar también el tema de la comercialización, porque ellos, como sabrán, tienen distintos puestos donde venden, y bueno, esos puestos obviamente se les cerraron. Con respecto al tema vitícola, bueno, no vamos a ahondar mucho en este tema, pero como todos saben, a mediados de marzo estaba casi al 50% la cosecha vitícola, y entonces, bueno, como que ellos sí les impactó mucho más la cuarentena en el sector. Con respecto a enoturismo y turismo rural, fueron también muy castigados, más que nada las pequeñas bodegas que tienen sus localcitos para vender sus vinos, y al no haber turismo, sobre todo acordémonos que los agarró Semana Santa en plena cuarentena, lo que bueno, obviamente no vendieron casi nada. Entonces tuvieron que recurrir a las ventas online o deliveries. Lo mismo pasó con turismo rural, y parte del turismo rural hay que tener en cuenta que ahí hay muchas familias de la agricultura familiar que también hacen turismo rural y que venden sus productos, ya sea mermeladas, como mermeladas, por ejemplo, que bueno, también se vieron muy afectadas con la cuarentena. Con respecto a los mercados concentradores de frutas y hortalizas, por suerte, implementaron rápidamente los protocolos, entonces pudieron seguir trabajando. Normalmente esto tiene que ver con, solo dejaban ingresar a los compradores que tuvieran que ver con verdulerías y mercados mayoristas. Se les prohibió la entrada a menores de edad, se les prohibió la entrada a gente que estuviera dentro de grupos de riesgo. Y bueno, algo que hay que destacar ahí en los mercados concentradores, que las 2 primeras semanas sí hubieron suba de precios de los productos, que bueno, eso tenía que ver mucho con la alta demanda al principio de la pandemia, de la gente, ¿no?, que se quería abastecer, porque uno, bueno, no sabía en ese momento cuánto iba a durar y por cuánto tiempo iban a estar cerrados los negocios, y bueno. Y lo otro que impactó también el precio, que hubiera subido el precio, fueron los fletes, más que nada de las frutas y hortalizas que vienen de otras provincias, porque en el decreto establecía que los camioneros que venían de otras provincias no tenían que estar más de 24 horas en nuestra provincia. Entonces, bueno, los transportistas no alcanzaban a venir con la carga y llevarse la carga de nuevo. Entonces, por eso es los altos costos que para ellos significaba traer frutas y verduras hacia nuestra provincia. Por eso también en un momento se presentaron que no habían stock de productos, pero fueron solamente las 2 primeras semanas hasta que todo se normalizó. Bueno, esto como para dar un pantallazo general durante el inicio de la cuarentena, en donde, como les dije, las principales problemáticas de todos los sectores analizados fueron la mano de obra, el traslado del personal. Eso también tiene que ver con que se tenía que mantener el distanciamiento dentro de los vehículos, entonces se tenían que trasladar al 50% de la capacidad máxima de los vehículos, entonces bueno, eso también produjo aumentos en los costos de traslado. Hubo muchos que tuvieron problemas por gestiones bancarias por los cierres de los bancos,
como todos saben, para poderle pagar a la mano de obra. Hay veces que la mayoría no está bancarizado, entonces, bueno, sí o sí se les tiene que, se tiene que extraer plata para poder pagarles, o lo mismo para poder pagar a los insumos o a los proveedores. Entonces, bueno, eso sí ocasionó problemas durante el tiempo que los bancos estuvieron cerrados, que solo se podía usar los cajeros automáticos. Bueno, después la provisión de circulación y transporte de mercaderías de determinados sectores, eso tiene que ver, como les dije, con viveros, con flores de corte, con los sectores de flores de corte. Aumento de los precios de los productos, eso, bueno, les comenté también lo que pasó en los mercados concentradores, y ahí el IDR tuvo como una intervención con un programa que fue el precios de referencia. Nosotros, como saben, nosotros tenemos los precios pagados al productor y los precios de los mercados desde hace 20 años más o menos que los venimos tomando. Pero en este caso se pusieron a disposición del consumidor precios de referencia para que el consumidor estuviera al tanto de los precios que podían llegar a pagar en las verdulerías, obviamente teniendo en cuenta la ganancia de las verdulerías, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó durante las 2 primeras semanas. Después, en el mes de abril, a fines del mes de abril, principio de mayo, se elaboró una encuesta con la idea de, como esta cuarentena se había extendido, quisimos saber un poco más de cómo se estaba sobrellevando la misma. Entonces, bueno, hicimos una encuesta de la que obtuvimos los siguientes resultados. El 80% de los que respondieron la encuesta, bueno, esta encuesta les comento, tuvimos alrededor de 120, 130 encuestados, de los cuales el 80% pertenecían al sector primario. Dentro del sector primario, como ven, ahí están los sectores a los cuales pertenecían, en su mayoría eran productores vitícolas, después, bueno, frutícolas de carozo, florícolas mucho, y bueno, y pepitas, hortícolas, de los cuales el 43% pertenecían a agricultura familiar y el 41% a pequeñas empresas. Algunas preguntas que se hacían en la encuesta, digamos las más importantes, era en qué etapa de la producción estaba su empresa. En este caso, bueno, como ya les dije, la mayoría dijo que estaba en cosecha, un 70% dijo que estaba en cosecha, pero obviamente fue por el tema de que la mayoría eran vitícolas los que respondieron. Pero bueno, como ya les dije, por suerte la fruta ya se había cosechado en su mayoría. ¿Qué problemáticas habían tenido con respecto a la producción y la mano de obra? Algo ya se los adelanté. Con respecto a la producción, como todos saben, los que estaban en plena cosecha, la falta de mano de obra, uno se tarda el doble o el triple en cosechar lo que supuestamente lo cosechaba en 2 o 3 días, lo cosechan más tiempo. Entonces por ahí tuvieron esos inconvenientes, y por ahí en las bodegas, los que nos transmitían, era que tenían turnos muy restringidos y que había tiempos de limpieza de la bodega para desinfectar. Entonces, bueno, eso también como que atrasaba mucho más el ingreso de la uva. Después, con respecto a la mano de obra, ya está dicho, no hace falta ahondar más en ese tema. ¿Qué inconvenientes tuvo en la comercialización? Bueno, eso con respecto a la venta de los productos, y por supuesto a la libre circulación, que eso también causó problemas en la comercialización. Después también, con respecto a la comercialización, se puede decir, esperen que ahí está. Bueno, con respecto a la comercialización, los más afectados, bueno, como dijimos, era la parte de la agricultura familiar y enoturismo.
Bueno, otras preguntas que se hicieron con respecto a la extensión de la cuarentena, qué problemas tenían en el sector. Bueno, esto sí es bastante importante a tener en cuenta, que con la extensión de la cuarentena, los problemas que empezaron a tener fueron la falta de solvencia económica, que eso, bueno, sí, el 70% de los que contestaron. Hay que tener, bueno, otra cosa que no les comenté, esto es por frecuencias, no es porcentaje total. ¿Por qué? Porque en cada pregunta uno podía poner varias opciones. Entonces, la primera es la falta de solvencia económica para poder comprar insumos para prepararse, digamos, para la nueva temporada. La imposibilidad de pagar gastos fijos, ya sea los gastos mensuales o servicios de otras empresas. Imposibilidad de pagar sueldos y cargas sociales. Bueno, acá ya se empieza a ver el problema social, ¿no es cierto?, del sector, donde si ya, ya no hay solvencia para empezar la nueva temporada, siendo que digamos que esta temporada ya venía mala en cuanto a la agricultura por la disminución de volumen de cosecha que hemos tenido debido a las heladas tardías, y bueno, y como todos saben, a los problemas de las altas temperaturas y la sequía que nos aqueja hace varios años. Entonces, bueno, si ya aparte de eso, ya venimos mal y ya no podemos adquirir insumos ni pagar servicios para las próximas temporadas, digamos que el panorama no es muy alentador. Con respecto a las alternativas que adoptaron para continuar en esta cuarentena, los mismos productores, como les dije antes, la disminución de gastos fijos fue la principal alternativa que iban a adoptar, y por supuesto, si existieran créditos, obviamente la solicitud de créditos. Y en tercer lugar, la disminución de personal. ¿Cómo evoluciona la actividad en su próximo futuro? Digamos, ¿cómo pensaban ellos que iba a evolucionar la actividad? Bueno, esto ya se veía venir, que entre los 2 y 6 meses próximos esto no se iba a solucionar o no se iba a ver una mejoría, y ellos veían como que entre 1 y 3 años aproximadamente iba a tardar para volver a la normalidad o ver alguna mejoría en el negocio. Con respecto a la actividad, ¿qué tipo de ayuda necesitaba más que nada con respecto a su sector y a la actividad que cumplía cada productor? Bueno, los que más necesitaban era un financiamiento, que fue la primera opción. Después ayudas en la comercialización, y bueno, y después logística y almacenamiento. Bueno, como para ir terminando, la encuesta tiene muchas otras preguntas que después le vamos a pasar el informe completo, pero para ir terminando quería poner esta que preguntaron sobre los hábitos de consumo. Preguntamos sobre si pensaban que después de esta cuarentena o después de esta crisis sanitaria, si iba a haber algún cambio. Bueno, la mayoría dijo que sí, porque un sí y un tal vez es como algo prometedor de que ven un cambio, ven que se puede llegar a producir algún cambio. Y dentro de las opciones, ahí se las puse, se las remarqué, las más interesantes, con respecto a que el consumidor se acerca más al productor, evitando que las cadenas sean más largas. Eso tenía que ver más que nada porque habían puesto ahí en las encuestas que mientras más larga la comercialización, más larga, digamos, más manos tienen los productos, entonces podía ser más fácil el contagio. Bueno, cosas como esas había un montón. Pero bueno, me pareció muy bueno que el consumidor se acerque más al productor. Eso es para destacar. Después, los cambios de canales de comercialización, lo mismo. Se vería más afectada la mano de obra,
Yo creo que sí, porque la gente de grupos de riesgo y los mayores de 60 años creo que no van a poder empezar a trabajar rápidamente. Disminución en la demanda por falta de recursos en todos los niveles. Esto tenía que ver con que la gente, tenía que ver con que la gente tiene menos recursos, porque bueno, al no poder trabajar obviamente va a tener menos recursos, entonces va a disminuir mucho más la demanda. Lo que sí remarqué que va a haber demanda de productos diferenciales en calidad y salud, eso también estuvo bueno, y que va a haber mayor preparación de personal para trabajo bajo normas sanitarias y de seguridad. Bueno, quise destacar este punto porque, bueno, hay que verle el lado bueno a las cosas siempre, entonces por eso quise terminar con esta pregunta. Bueno, espero haber sido clara, cualquier consulta las hacen al final, no tengo ningún problema de responderles. Muchas gracias por la atención, y bueno, después les mandamos el informe completo para que lo puedan leer y analizar. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de esta charla, que es, digamos, desde IDR quisimos empezar a reunirnos y a juntarnos con distintos especialistas de los distintos sectores productivos, a fin de hacer llegar diferentes miradas, distintas formas de vernos, y en este caso vamos a analizar el mercado de la cereza, principalmente hacia China, y nos va a ayudar en este análisis el señor Diego Aguilar, el ingeniero Diego Aguilar. Así que bueno, Diego, muchas gracias. Vos decime cuándo ponemos la presentación y te seguimos. Si querés, pruebo de pasarla yo. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. La verdad que esto de la pandemia, del aislamiento, nos ha hecho y nos ha obligado a utilizar este tipo de tecnologías, y la verdad que está bueno. El tiempo que nos ahorramos entre ir y volver al trabajo lo ocupamos a veces para capacitarnos, y créanme que todos los días tenemos algo nuevo para ver en estas aplicaciones, y la verdad que se aprende, está cómodo, está práctico, y bueno, es un honor que me hayan invitado a participar. Después de escuchar lo que Mariana nos venía relatando, la verdad que es un panorama bastante feo para el sector agroindustrial en general. A mí cuando me convocaron a la charla me dijeron que un poco eligiera cuál era el tema que quería tratar, y se me ocurrió hablar sobre el recientemente abierto mercado a China. Me parece que después de todo es una buena noticia. Salimos de esta... nos tienen encasillados los frutícolas como llorones. Entonces dejarnos de llorar un poco para ver el futuro, y sobre todo la post-pandemia, a ver si podemos encontrar una luz de esperanza en el túnel, ¿no? Yo hice una presentación que me gustaría pasarla. Espero que la veamos, que salga bien. Si no, sé si me ayudas. ¿Ahí la están viendo? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, porque no sé quiénes son los que están conectados, he visto algunos, la verdad algunos son colegas y amigos. Primero hablar sobre la etimología de la palabra cereza, de dónde viene y de dónde viene el gusto por consumir cereza, que hemos descubierto que a los chinos les gusta, y les gusta mucho, por suerte. Bueno, la cereza, hay acá una pequeña reseña histórica de dónde viene. Se dice que se encontraron los primeros cultivos de cereza a orillas del Mar Negro y del Mar Caspio, y que fueron llevándose por aves migratorias al resto del continente europeo, probablemente también al asiático. Sin embargo, ya para finales esto fue 6.000 años antes de Cristo. Durante el Imperio Romano, 300 años antes de Cristo, ya se empezaron a ver cultivos de cereza, y había cierto gusto por la cereza. La consideraban una golosina que les daba la naturaleza, de un bocado, de comerla de una sola vez, y era rica como lo es actualmente, ¿no?
Y los romanos empezaron a aplicar algunas técnicas de injerto, mejoraron las técnicas para poder para mejorar el cultivo, con algunos injertos y algunas cruzas de variedades. Algo inquietante que se descubrió en el año 90 es que en el norte de España, cerca de Barcelona, se encontró un yacimiento arqueológico donde hay cuentas de carozo con collares de 7.000 años de antigüedad. Así que probablemente el cultivo de la cereza o ha empezado en la península ibérica o se fue antes de lo que creían para Europa. Solamente para curiosidad, para el que le interese. En el año 130 después de Cristo empezaron con la ruta de la seda y el comercio con Oriente. Bueno, hubo un desarrollo tecnológico, un intercambio tecnológico mutuo entre Oriente y Occidente, y se cree que en esa oportunidad fue cuando fueron las variedades de cereza a China, y que ellos también desarrollaron el gusto por esta fruta, o sea que hace más de 15 siglos que la conocen. Ahora vamos a hablar un poco sobre el cultivo de la cereza en la actualidad. Según la FAO, se producen aproximadamente 4.300.000 toneladas de cereza en el mundo. De esos 4 millones, solo el 25% se exporta. Lo interesante es que ha venido con un crecimiento sostenido de más del 1% en los últimos 10 años. Quiere decir que es un cultivo que viene creciendo en cuanto a su cultivo, porque también incrementa la exportación de las cerezas desde el mundo. De esos 4 millones de kilos, solamente 1 millón se exporta tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Un 10% se lo hace vía aérea. Es importante destacar esto, que solamente un 10% se lo hace por vía aérea. El 25% por tierra. Convengamos que en Europa las distancias son mucho más cortas y la fruta que se produce en el hemisferio norte es fácil trasladarla por camión. Y el 65% restante se transporta por mar. Los chilenos, del total de su fruta, el 95%, 94 y pico por ciento que envían a China, la envían por mar. Solamente el 5% lo hacen en forma aérea. Tiene un porqué, porque los costos de los fletes aéreos son considerablemente más altos que en Argentina. Los vuelos charter que sacan en ocasiones para China tienen un costo de $4, entre $4 y $5, $4.80 por kilo. En Argentina nosotros volamos con nuestra fruta a través de los vuelos comerciales. Si bien este año, con el tema de la pandemia, ya nos han informado nuestros agentes de cargas que van a haber una disminución en las frecuencias, que es importante, y que ya estamos empezando a hacer algunas reservas para no quedarnos sin espacio. Competimos también con espacio con fruta chilena. Pasa mucha fruta de Santiago a Buenos Aires para poder utilizar las bodegas de Ezeiza, y con el salmón que traen los chilenos también del sur de Chile. Quiere decir que va a ser un año complicado, va a haber que estar atentos a hacer las reservas con tiempo, y en muchas ocasiones hacer combinaciones y cosas que a veces no nos gusta, pero que va a ser necesario hacerlas. Otro detalle importante es que el 90% de estos 4.300.000 toneladas se planta en el hemisferio norte. El hemisferio sur tiene muy poca producción en proporción con el norte, y eso nos da también una oportunidad de crecimiento importante. De ese 1.000.000 de kilos, China se lleva el 28%, Rusia el 13%, Alemania el 8%, ahí un poco lo puse en un gráfico. Estos son datos un poco viejos, pero fueron los que conseguí, que es un poco significativo. Quiere decir que China importa de ese 1.000.000 y pico casi 300.000 kilos, que es lo que importa solamente. Me gusta también poner este ejercicio. Fíjense, yo lo di vuelta a propósito, puse el hemisferio sur arriba, para que veamos cómo la parte de Sudamérica, Chile y Argentina, tenemos la oportunidad inmensa de crecimiento en esto. Chile lo está aprovechando, nosotros todavía no. Creemos que a partir de la apertura del mercado va a haber un cambio
en las cantidades de fruta que se va a plantar y que se va a exportar para Chile. Eso es lo modo demostrativo. Vamos a ver ahora lo que sucedió en el año 2000, en la temporada 2019-2020. En azul está Chile, y en los colores más chiquitos, que a veces cuesta verlos abajo, está Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que son los 5 países productores de cereza del hemisferio sur. Nosotros venimos incrementando también el volumen, pero aún no se ve todavía en la curva. Chile exportó 228.000 kilos de cereza, de toneladas, perdón, 228.000 toneladas de cereza, una barbaridad. Este es un gráfico donde vemos el crecimiento de Argentina, de la temporada 10-11, 11-12 en adelante hasta la 19-20. Lo alentador es que ha ido en un crecimiento, sobre todo las exportaciones estamos hablando, ha ido en un franco crecimiento, y creemos que esto va a seguir creciendo porque hay plantaciones nuevas que están empezando a entrar en producción. La producción, vamos a ver los números de China en cuanto a la cereza. China tiene 440.000 toneladas de producción propia, quiere decir que conocen muy bien la cereza. Tienen 150.000 hectáreas de cerezas plantadas, con variedades en su mayoría europeas. Por eso, cuando uno va a China, ellos conocen mucho de variedades. No es fácil venderle gato por liebre. Antiguamente se etiquetaban cajas de Bean o cajas de Lapin con Bean, o cajas de Brooks como Early Rainier. Los que están en el tema van a entender de qué los estoy hablando, pero esas trampitas que se le hacían a los chinos ya no es fácil hacérselas. Ellos conocen, como les digo, y conocen muy bien lo que es el negocio de la cereza. Del hemisferio norte solamente importan 23.500 toneladas y del hemisferio sur 250.000 toneladas, de las cuales el 95% son de Chile. Lo que nos da un consumo per cápita de 600 gramos de cereza por año por chino. Fíjense si tenemos para crecer. Hay un estudio muy bueno que figura en el manual de cereza que se hizo conjunto con el IDR hace unos años atrás, que hizo la ingeniera Claudia Mamani, donde habla sobre el consumo de cereza en algunos países. Y de memoria creo reconocer que en el Líbano, por ejemplo, se comen 6 kilos de cereza por año per cápita, y en la Argentina solamente 100 gramos. China, los países árabes, Irán, Turquía son los mayores consumidores, casualmente que es donde nació el cultivo de cereza, y China tiene solamente 600 gramos y una posibilidad de crecimiento grandísima. Y mueven la friolera de 1.300 millones de dólares en este negocio. Este es un gráfico interesante que tiene que ver con la participación de China en la importación de fruta de Chile. Chile en el año 96 empezó a enviar fruta a China y solamente enviaba el 1% de su producción. También fue creciendo. Y fue creciendo y se fue armando esta curva bastante particular, el amarillo es China, donde se ve que a partir de la década del 2000, del 2010, pasaron del 60% actualmente al 94% de la fruta que ellos producen la envían a China. Parece una cuestión arriesgada porque casualmente tuvimos una pandemia, podría haber sido más grave, pero cualquier problema que tengan con China, los chilenos, que puede ser alguna cuestión fitosanitaria o una cuestión para arancelaria, comercial, no sé, lo que fuere, una pandemia, se les puede caer un negocio millonario y se les cae el 90 y pico % de la fruta que producen. Nosotros vamos parecido por el mismo camino. Fíjense que en el año 2014 mandamos la mitad de nuestra fruta a China. La mandábamos en realidad a Hong Kong, se pasaba a través de Hong Kong por lo que se llamó, se denominó el canal gris. En el año 15 hubieron algunos problemas con ese canal gris, por eso bajó la cantidad de fruta que se mandó por ese sistema. En el año 16 algunos arriesgaron, en el año 17 también, ahí hubieron algunos problemas, pero a partir del año 18 que se abrió el mercado y que nadie quiso arriesgar a mandar porque estaban los inspectores yendo y viniendo y parecía hasta desprolijo mandar fruta vía Hong Kong, algo se pudo mandar,
pero ya en el año 19, fíjense cómo volvimos a los valores del año 2014, pero en este caso fue la mayoría con fitochina y con destino al continente. En muchos casos, como en el nuestro, que después en todo caso ya podemos hablarlo, lo mandamos vía Hong Kong, por una cuestión de logística, porque el barco llega a Hong Kong y demora en ocasiones hasta una semana en descargar y volver a salir de Hong Kong a los puertos de China. A veces es preferible mandarlo a Hong Kong y enviarlo con un camión al continente. Esta ha sido la evolución de las exportaciones de Argentina. A ver si lo puedo ver. En colores tenemos el año 15, 16, la temporada del año 15, 16, 17, 18 y 19. Fíjense cómo ha ido también incrementándose, para tomar los últimos 4 años, 5 años, las exportaciones a China, a Asia, y ha ido bajando significativamente Europa. Norteamérica también ha ido aumentando porque en algún momento los precios no fueron buenos, y bueno, el abandono del mercado por parte de Chile hizo que los norteamericanos buscaran la cereza de Argentina, entonces empezaron a pagar mejores precios y volvió a ser un negocio interesante. De hecho, en nuestra empresa los mejores precios a veces los tenemos en Estados Unidos y no en China. Este es un detalle, perdón, me pasé, me vuelvo. Este es un detalle de las toneladas que se exportaron. Al norte de Europa 88 toneladas, al sur 629 y a UK 247, UK Inglaterra. El total de Europa casi 1000 toneladas, a Norteamérica 1600, sobre todo mucha fruta de la Patagonia, de la gente de Chubut, manda mucha fruta a Estados Unidos. Después Latinoamérica ha caído tremendamente, apenas 80 toneladas se enviaron. Y después en lo que es Asia, al cercano oriente 367 toneladas, a Asia Central 22, y después a China, Hong Kong, Singapur, etc., 2.500 toneladas, en total 3.100 toneladas, que fue el 54% del que les hablaba. En este gráfico podemos ver cómo evolucionan los precios respecto a los arribos. Fíjense el gráfico de arriba, que es una línea. Tenemos también por años. Analicemos el año 18 y el año 19. El año 18, que está en verde, empezó en la semana 43, igual que en el año 19, pero tuvo un pico en la semana 44-45, de $35 por kilo. Y es Brooks, esta variedad. La semana 44 es octubre, ¿no? Finales de octubre, primeros días de noviembre. Inmediatamente, una semana después, el volumen del que estamos hablando acá son de apenas 80 toneladas de fruta. Nada. Ni bien empiezan a entrar más fruta, y si seguimos la curva roja, podemos ver cómo hasta la semana 49 entraron aéreos, que están en azul abajo, ¿sí? Las barras que están en azul y en rojo. Hasta la semana 49 entraron aéreos. Cuando entraron los primeros marítimos, que fue la semana 49 y 50, el precio se estabilizó alrededor de los $14.50, $14.80. Después hubo, habitualmente hay un crecimiento de la fruta para las fiestas de Navidad, que ellos también han empezado a festejar. Tienen algunas, gente que se ha occidentalizado mucho, y para las ventas de Navidad también aumenta un poco el consumo de cereza. Pero el fuerte de la fruta es cuando empiezan a llegar los marítimos de Chile, y fíjense cómo se nota el aumento, a punto tal que en la segunda y tercera semana de enero del año 20, entran más de 40.000 toneladas de fruta, toda junta, y el precio se estabiliza por debajo de los $10. Lamentablemente, a partir del 20 de enero, un poquito antes del 20 de enero, fue el tema de la pandemia y el aislamiento que también tuvieron ellos, y el precio se cortó. Seguían arribando barcos con dispar suerte. La gente que está sobre todo al sur de Chile no les fue bien. Con la fruta tuvieron algunas pérdidas, lo que hizo caer el precio a $5, y se mantuvo ahí entre los $5 hasta que terminó la venta. Sin embargo, fíjense, el año anterior,
cómo después de entrado en el mes de febrero, empieza a aumentar nuevamente el precio, y creemos que eso es lo más parecido a la realidad que todos los años se presenta, ¿no? Lo que pasó en el año 18-19, en la temporada 18-19. Este año el Año Nuevo Chino va a caer el día 12 de febrero, este año el año 20 cayó en el año 5 de febrero, ellos tienen, el Año Nuevo Chino se va cambiando, tiene una cuestión lunar, y esta semana una semana después, o sea que para el 12 de febrero hay una demanda importante de fruta. ¿Por qué consumen la fruta para el Año Nuevo Chino? Es una tradición, probablemente hasta sea difícil de entender para nosotros con un pensamiento occidental, se da en muy pocas partes del mundo, les gusta. Algunos creemos que es por una cuestión de, ellos consideran a la cereza un fruto casi perfecto, un fruto caro, ellos cuando regalan cosas que tengan un cierto valor, entonces para las fiestas del Año Nuevo Chino regalan algo valioso y consideran valioso regalar cereza, por suerte para nosotros, y esperemos que siga siendo así. Me gustaría ahora hablar un poquito sobre la apertura del mercado chino, y cómo la Cámara de Cereza de Mendoza, en conjunto con el ISCAMEN y el SENASA, vinimos trabajando en esto. En el año, tiene más historia esto, ¿no? Pero quise resumirlo a partir del año 2009, creo que fue en el 2009, cuando se hizo un viaje a la Asia Fruit Logística con gente de la comisión. Llegaron allá y descubrieron de que verdaderamente lo que nosotros producíamos no era nada a comparación de lo que ellos podían llegar a consumir. Nos vinimos con más dudas que certeza en cuanto a lo productivo, pero con la certeza de que teníamos que llegar al mercado chino y que el crecimiento de Chile iba a ser sostenido en el tiempo y que nosotros tendríamos que subirnos a ese carro. Así fue que empezamos con algunos pedidos, continuamos con algunos pedidos para hacer con esto, porque ya se venían haciendo, desde la Cámara de Cereza de Mendoza, que ya estaba conformada, al ISCAMEN para hacer orgánicos acá en Mendoza, y al SENASA en Buenos Aires, pidiéndole que se empiecen a hacer las gestiones para abrir el mercado chino a través de Cancillería, etc. Un periplo de notas, cartas y reuniones eternas. Y en el año 2014 se creó por fin la CAPSI, que es la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrado, que aglutina a las 5 provincias productoras de cereza. Una iniciativa en la que también participó la Cámara de Cereza Mendoza, intentando trasladar la personería jurídica de nuestra provincia, que ya la teníamos hecha, a la CAPSI, sin mucho éxito, tuvimos un fracaso, en fin. Lo cierto es que se creó la CAPSI y con la fuerza de las 5 provincias y trabajando en conjunto con la gente del ISCAMEN y del SENASA, logramos que por fin nos incluyeran dentro del listado de prioridades para visitar los inspectores chinos. El año 2018-2019, con motivo del G20, que vino el primer ministro chino de la Argentina, se desencadenó toda una fiebre por la cereza tremenda. Empezaron a mover lo que no se había movido en 10 años, y bueno, vinieron los inspectores, hicieron una visita, la verdad que en esa época trabajamos muchísimo con el ISCAMEN y el SENASA, se ordenaron los protocolos, bueno, traducciones, fue la verdad que un trabajo muy interesante y del cual estamos muy agradecidos y orgullosos por haber formado parte de ese laburo. Al fin se logró aprobar el protocolo, pretendíamos que fuese antes, pero bueno, se firmó en los primeros días de enero. Algunos de nuestros colegas patagónicos habían guardado algunos contenedores de fruta porque era inminente la apertura para mandar, la habían guardado en cámaras frigoríficas ahí en el valle, y nosotros de Rivalara, desde los antiguos, también mandamos un par de contenedores, que fue lo primero que salió a China, con el nuevo protocolo firmado. Y en el año 19, por fin se aprueba el protocolo definitivo, que es el que está ahora vigente, con el reconocimiento del área libre de las plagas del Valle de Uco y sur de Mendoza y toda la Patagonia. Esto también es un hito muy importante porque nos va a permitir poder sacar aéreos la fruta temprana del norte de Mendoza. El protocolo, bueno, está a disposición en la página del SENASA, el que lo quiera ver lo puede bajar, pero básicamente
consiste en una preinscripción de los campos y el empaque. Acá en Mendoza es el ISCAMEN, el brazo ejecutor, quien se encarga de hacer las inscripciones y de seguir y de estar colaborando y trabajando con nosotros. Hay un monitoreo que se hace, se pone una red de trampa, porque no solamente se monitorea moscas, sino otras plagas, que son cuarentenarias para el mercado chino. Dan la habilitación de cosecha, se empieza, una vez que ellos han considerado que el monte está libre de plagas y que está todo ok, dan la habilitación de cosecha, empieza el empaque, también con la asistencia de inspectores del ISCAMEN en la planta de empaque, y bueno, y después en la logística también tiene intervención tanto el ISCAMEN como el SENASA para otorgar los fitosanitarios. El área libre de plaga, que es al sur, perdón, de Zapata, nosotros los mendocinos conocemos como Zapata, el paraje de Zapata, el Valle de Uco y sur de Mendoza, se pueden enviar actualmente aéreos y marítimos sin tratamiento de frío. Esto es importante que se sepa. La fruta tiene que estar plantada dentro de la zona del área libre, y los empaques tienen que estar dentro del área libre. Y se pueden mandar aéreos. Y se pueden mandar marítimos sin necesidad de hacer los tratamientos de cool treatment como era hasta el año pasado, como fueron los envíos del año 18 y los envíos del año 19. En el área de escasa prevalencia, que es al norte de Zapata, en la zona de Mendoza, de Luján, de Maipú, de Las Heras, no se pueden enviar aéreos, salvo que se les haga tratamiento de frío en tránsito o en origen, pero que complica muchísimo la logística y que no es aconsejable, pero sin embargo, sí se pueden mandar marítimos con tratamiento de frío, con un cool treatment. Fue como nosotros nos mandamos el año pasado y funcionó. Este es el contenedor, algunas fotos he agregado. Los contenedores que vienen, nosotros los mandamos por Chile, son unos contenedores especiales que tienen, no sé si ven ahí el rótulo que dice cargo under cool treatment, que es una carga que está bajo tratamiento de frío. Viene una empresa con los instrumentos para hacer, para poner las sondas, para poder calibrar las sondas, no me salió la palabra, poder calibrar las sondas y que la temperatura de la fruta salga dentro del rango que exige el protocolo, que es de 1,1 grado durante 11 días o 1,4 durante 14 días, que se cumplió. Bueno, son algunas fotos, algunas imágenes de cómo el operario pone las sondas dentro de la fruta, rompe la caja, la rompe bien rota, rompe la bolsa y pone la cereza. Pone 3 sondas en distintas partes de la carga. Después, bueno, esto tiene que ver también con el protocolo, que tiene que ver con el etiquetado, algunas inscripciones en chino, bueno, nos exigen ahí una serie de requisitos que sí o sí hay que cumplir, ¿no? Y de los cuales son garantes la gente del ISCAMEN y del SENASA. Esta es otra marca que nosotros comercializamos habitualmente y que salió esta salió desde el sur de la Patagonia. Finalmente, una vez que está el camión cargado y el ISCAMEN y el SENASA hacen un monitoreo de la carga, del 2% de la carga, hay que dejar prevista un 2% de cajas para que los funcionarios del SENASA las inspeccionen para ver si hay alguna plaga cuarentenaria presente, si no, nos habilitan y firman el fitosanitario. Es una parte importante del protocolo porque los funcionarios hacen el trabajo son bastante meticulosos y la verdad que eso demora bastante el cargamento. Río Lara en el año 19, que era el año anterior, que yo les decía que se pudo mandar en enero del 19, mandamos un contenedor propio, pero lo mandamos por Buenos Aires, y mandamos un contenedor en asocio con la cooperativa del Oasis por Chile. Quisimos integrar a nuestros amigos y colegas de la cooperativa del Oasis para poder también que hiciéramos una experiencia en conjunto para ver cómo funcionaba y ver si no había problema en la comercialización, y la verdad que no hubo problema. Ellos fueron con sus propias cajas, fue una
experiencia interesante para nosotros y para la zona de los antiguos, y la verdad que resultó muy bien. Ya en diciembre de este año pasado, y esto es lo importante, nosotros mandamos 4 contenedores de cerezas de Mendoza por Chile a través de los llamados Cherry Express. Fueron 4 contenedores a 2 clientes distintos, 2 salieron en un barco y otros 2 salieron en otro barco. La experiencia de hacer los trámites aduaneros acá en nuestro empaque, nosotros habitualmente no lo hacíamos, consolidamos en Buenos Aires, lo hicimos desde acá, y la verdad que en ese sentido Mendoza tiene un plus que no tiene en otros lados, que es que nosotros tenemos capacidad logística importante, tenemos cómo mandarla por Chile, y nos solucionó mucho los problemas. Le diría que habitualmente nosotros lo hacíamos por Buenos Aires y estábamos acostumbrados a ello, pero desde Mendoza la verdad que no vimos diferencia, y nos pareció, viene un poquito más caro porque el flete del tacho que viene de Chile encarece un poco la operatoria. Es mucho más rápido y sale mucho más rápido. Imagínense que esta fruta salió de acá de nuestro empaque el 12 de diciembre o 14 de diciembre, por ahí, y en Chile el puerto de Valparaíso, de San Antonio, no sé bien por cuál salió, son muchos más expeditivos, y están 3-4 días en el puerto y sale el barco, y después demora 22 días, según 22 a 24 días. Quiere decir que en un mes estábamos nosotros en China, lo esperábamos al contenedor para el 15 de enero aproximadamente, y así fue. Llegó con lo justo, llegó con lo justo antes de que pusieran la cuarentena en los mercados de China, y afortunadamente se pudieron vender. Hubo ahí un problema con uno, pero en definitiva se vendió, y se vendió bien, menos del precio que uno esperaba, pero se vendió. Para ese entonces ya teníamos 4 contenedores listos y en viaje desde los antiguos a Buenos Aires para mandar por a China por Buenos Aires. Y bueno, salieron. También afortunadamente llegaron cuando estaban levantando la cuarentena, así que también se pudieron vender, pero como vieron en el gráfico ese de los precios no fueron los esperados. No fueron los esperados. Así que, pero bueno, creemos que es una cuestión de coyuntura y que para el año que viene se va a mejorar. Para este año que viene, ¿qué esperamos? Esperamos mandar 6 o más contenedores de Mendoza a China, por Chile, porque nos resultó la experiencia y porque el Cherry Express te permite llegar antes del Año Nuevo chino, y bien y rápido. 6 contenedores o más, va a depender de cómo se comporte la fruta. La verdad que no tuvimos una buena experiencia con las lluvias este año pasado, esperamos que, bueno, este año sea distinto, ¿no? Y desde el sur vamos a incrementar, de 4 vamos a pasar a 8, el 100% nuestra producción, todo por Buenos Aires, porque el negocio allá es distinto. La idea es sacarlo por Buenos Aires, que demora entre 35 y 40 días de viaje para llegar lo más tarde posible y escaparle al volumen chileno y poder quedar solos en el mercado. Ya entrando en la primavera china, donde no hay nada de fruta y queda el mercado libre para nosotros. Uno de nuestros clientes a los que les vendimos este año es Super Harvest, Jidu y Jensen Lifetime Xinghui, imagino que se le dará así, no lo sé, que fueron algunos de los clientes que se llevaron nuestra fruta, tanto de Mendoza como la fruta del sur. Para ir cerrando, algunas conclusiones. El mercado chino se expande. Los chilenos esto lo tienen claro, ellos van a seguir apostando al mercado chino. De hecho, el año pasado, con respecto al anterior, crecieron un 20% su producción, y tienen plantaciones que aún no entran en producción y va a seguir creciendo ese volumen. Van a pasar de 230.000 toneladas, tal vez a 300.000 toneladas. Y ellos creen que todavía sigue siendo elástico, recién están llegando a la zona de puertos de China, y bueno, tienen como metida empezar a entrar al continente, a las ciudades más pobladas del interior, y bueno, están trabajando en eso. Nosotros deberíamos prendernos en esa cola, como recién les dije. Luego de la apertura formal del mercado chino y el reconocimiento del área libre de la mosca, hay un marcado interés por parte de los importadores chinos en nuestra cereza. Tenemos consulta, quienes estamos en este negocio lo hemos palpado este año que pasó,
muchas llamadas de gente interesada en nuestra fruta, algunos chilenos que hacen de trader con China, algunos chinos, algunos avivados, hay de todo, pero que hay interés, y eso es bueno para el sector. En cuanto a lo que se manda, hay que mandar calidad, no queda otra. Primero porque tenemos que empezar con el pie derecho. Todo lo que es abrir un mercado y tan importante como China, no podemos asociar nuestra fruta a una mala calidad. En los primeros años nosotros tenemos que mandar, siempre tenemos que mandar, pero sobre todo en los primeros años, fruta de muy buena calidad. Y ni qué decir si va marítimo tiene que ser inmaculada, porque si no, la condición mala de la fruta se potencia. Por eso es que fue que no mandamos fruta llovida el año pasado y solo nos animamos a mandar lápiz, y así todo no tuvimos la mejor calidad. Pero había que cumplir con algunos compromisos, inclusive algunos compromisos institucionales con el SENASA y con el ISCAMEN. Nos habíamos comprometido a mandar fruta, la teníamos los clientes, teníamos la fruta, no en el 100% que nos hubiese gustado, pero arriesgamos y la mandamos. Hay una diferencia muy importante en cuanto al calibre. Solamente para probar, nosotros mandamos un par de pares 24, y la verdad que el precio se cayó a $4 en moneda. El 26 apenas apuntó un poco más, tampoco tanto, pero recién a partir del calibre 28 es cuando se empiezan a ver los precios que a uno le interesan y que son los que hacen la ecuación rentable. Nosotros tenemos que tener la astucia de poder mandar la fruta chica a otros destinos, tal vez a Europa o Estados Unidos, que todavía absorben esos calibres y que se pueden vender mejor que en China, y que, como les digo, no asocien a la Argentina a calibre chico o a mala calidad. Que eso quede debajo de la alfombra hasta que nosotros podamos tener cultivos y montes que sean de calidad y que nos den buenos calibres. Esto manejo, los que son ingenieros sabrán de qué estoy hablando y también saben cómo hacerlo. Lo que también les decía, Chile envía solamente el 5,5% de su fruta por avión. Hay que animarse a los marítimos. Yo creo que solamente hay que dejar el nicho de los aéreos para la fruta temprana de Mendoza, que nosotros la tenemos, y hay que trabajarla, y la tenemos, y vamos a obtener muy buenos precios. Pero si buscamos volumen, en el Valle de Uco se pueden sacar muy buenos marítimos para China, y llegar siempre antes del Año Nuevo Chino, porque a pesar de que sean marítimos, el Valle de Uco sale siempre antes que el volumen grueso de Chile. Entonces podemos todavía, con los Cherry Express, llegar a mediados de enero, 15 de enero, que es una muy buena fecha para vender, tener una semana previa al Año Nuevo Chino, que, como les decía, se cambia todos los años, en esta ocasión es medio tarde, pero habitualmente cae en enero, y bueno, y poder vender la fruta antes, ¿no? También, y esto un poco para cerrar, hay que prestarle atención al tema de los supermercados y las alianzas que están haciendo con el e-commerce. Se va a potenciar, creemos nosotros, mucho la venta online, más con este tema de la pandemia. Ya lo vienen haciendo. Acá por Mendoza desembarcaron empresas que estaban asociadas a e-commerce, como Alibaba, y algunos supermercados para hacer venta online, y creemos que van a ser los que más van a crecer, porque además sacan del medio algunos intermediarios que, bueno, que encarecen un poco los precios de la fruta. Y si bien el mercado es elástico, hay que empezar a mirar los costos con una lupa para que no se disparen. Cuando el negocio es bueno, empiezan a sumarse actores en la cadena de comercialización que se quedan con una tajada del negocio, ¿no? Para finalizar, les quería mostrar y pasar un videito sobre una presentación que muy inteligentemente está haciendo Chile. Es una promoción de su fruta en China, que la hace todos los años, o ya la viene haciendo los últimos 3 o 4 años, previo al inicio de la cosecha. Es como que van preparando al consumidor chino, y bueno, les ha venido dando muy buen resultado.
Bueno, eso era todo. Espero que podamos avanzar en esto y seguir un poco la estela que nos van dejando los chilenos y en algún momento acercarnos a los volúmenes que ellos tienen. Es lo que deseamos del sector de la cereza y esperemos que esto suceda pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy amable, muy clara la presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Lore, ¿estás ahí? Acá estoy. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pregunta para Mariana. Si en la encuesta preguntaron si los productores estaban dispuestos a tomar créditos para financiarse en la nueva campaña. Bueno, en la encuesta realmente lo que se preguntaba era que para continuar con su actividad, digamos, durante esta pandemia, digamos, después de que pase la pandemia, qué tipo de ayuda iban a necesitar. Y dentro de las opciones estaba el financiamiento, si necesitaba ayuda para comercialización, para la logística, y bueno, como se ven los resultados, el 80% dijo que iba a necesitar financiamiento. Esta pregunta estaba relacionada a la anterior pregunta, después cuando vean el informe se les va a aclarar un poco más la idea de cómo veían la evolución de su actividad y de su empresa en los próximos años o meses. Como todos decían, obviamente que recién iba a mejorar a partir del año o a los 3 años recién. Bueno, entonces ahí surgía la pregunta qué tipo de ayuda iba a necesitar para continuar o mejorar su actividad. Y dentro de las posibilidades estaba financiamiento, y muchos, que eso también nos llamó la atención, solicitaban financiamiento para innovación tecnológica en las propiedades para disminuir costos. Entonces, bueno, creo que la respuesta de los productores primarios lo dice todo, digamos que creo que sería que sí, que están dispuestos a tomar algún financiamiento para mejorar su nivel tecnológico dentro de las propiedades. Gracias, Mariana. Bueno, pregunta para Diego. ¿La cereza tiene aranceles de importación en China? Y si sabes que las otras frutas frescas posibles de Mendoza tienen aranceles del mismo tipo. Sí, las frutas tienen aranceles en China. No es un arancel tan alto, por suerte, pero tienen aranceles. No, la verdad que no lo tengo presente, pero sé que tiene. Respecto a las otras frutas, también lo tienen, por supuesto, pero cada fruta, si bien China ha hecho un reconocimiento del área libre, lo cual es muy bueno, ha allanado el camino para que otras frutas, como por ejemplo la ciruela, haga también los mismos procedimientos que se hicieron para la cereza, pero ya no van a tener que demostrar de que es un área libre de la mosca, por ejemplo. Solamente van a tener que armar el protocolo exclusivamente para esa fruta. Así que es muy alentador eso. Bien. Otra pregunta, si los envíos desde Argentina se corresponden con algún grado de madurez específico, mínimo o máximo. Sí, bueno, a ver, cada empaque o cada empresa tiene su política en cuanto a cosecha y en cuanto a empaque. Mientras nosotros nos manejamos con una tabla de colores de Citifel francesa que va del 1 al 7. En esa escala de valores nosotros pretendemos siempre mandar la fruta en color 4. Desearíamos cosecharla en color 3, en tanto y en cuanto en los bricks. Pero siempre el cliente quiere que vos le coseches en color 5. Entonces hay toda una disputa entre el cliente y nosotros para llegar a un acuerdo. Habitualmente se cosecha en color 4 o 5, que es cuando mejores bricks tienen, arriba de 16, 17 acá en Mendoza, en el sur, por suerte nos dan bastante más con ese color. Y lo muy importante es que tengan un Durofel superior a 80. Durofel es un aparato que toma la presión a la fruta de la firmeza, y que te asegura que, además de ser una variedad viajera por barco, como la Lápiz, la Vin, la Cordia, Santina, Regina, Sweet Hair, que es muy importante, son las variedades que habitualmente van en barco, siempre tienen que dar más de 80 de Durofel para tener sorpresas en cuanto a los arribos.
Bien. ¿El área libre ALP es para todas las frutas de Mendoza o solo para la cereza? Es lo que te explicaba recién, es para toda la fruta, está reconocida, hay que armar el protocolo fruta por fruta. Perfecto. Lo que más nos costó armar del protocolo con China fue justamente demostrar que el Valle de Uco y Patagonia era zona libre para la mosca, además de las otras plagas cuarentenarias. Así que haber ya obtenido un reconocimiento formal de China, perdón, va allá en el camino para todos los otros cultivos. Bien. Acá preguntan si los protocolos fitosanitarios incluyen ítems referidos a la logística. Sí, el protocolo es bien minucioso, incluye todo eso, inclusive la logística de cosecha de la finca hasta el empaque, todo esto está en el protocolo. Y en cuanto, bueno, ni qué decir del tratamiento de frío con el tránsito, el cool treatment que sale para la fruta que está en el área de escasa prevalencia y que pretendemos mandar por barco. Eso sí o sí tiene que ir de acuerdo al protocolo y con unas temperaturas especiales que rondan entre 1,1 y 1,4 grados y una cierta cantidad de días que se cumplen con el viaje marítimo. Las navieras han mejorado mucho su tecnología en cuanto al tratamiento de frío y bueno, son bastante más seguras ahora al momento de poder mandar fruta. Antes un poco como que daba miedo, porque si en algún momento la temperatura se disparaba cuando pasaba por el Ecuador, que es un poco más de calor, había que arrancar de cero o empezar de cero cuando llegaba, era todo un embrollo. La verdad es que ahora los 4 que mandamos nosotros llegaron y llegaron muy bien, los 8 que mandamos han llegado muy bien, porque también de la Patagonia tuvimos que mandar con tratamiento de frío. Acá preguntan si los clientes chinos tienen exigencias de tamaño mínimo. Toman todo, los chinos toman todo, fruta de calibre 24, 26, obviamente la más grande también. El tema es que el promedio te cae mucho al momento de hacer las liquidaciones. Por eso es importante que esa fruta se destine en la medida de lo posible a otros mercados. Si no hubiera, bueno, hay que saber que China lo toma. Los precios son mucho menores, por supuesto. Bien. ¿La forma de pago es CIF o esperan liquidación de del cliente chino según su venta o consumo final? Hay de las dos. Nosotros hemos trabajado por liquidación, pero sí, el precio que yo les pasaba son todos precios así. Ahí, miren, la verdad que hay 4 o 5 importadores importantes en China que seguramente no nos vamos a equivocar. Si le mandamos uno de ellos es Yidu. Es importante también saber a quién se le mandan. Aparecen muchos importadores por ahí que de la noche a la mañana se transformaron en importadores y andás a ver cómo te va. Pero sí, los que están con los cuales trabajamos nosotros, inclusive hasta se le puede pedir adelantos y los tipos que mandan. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a Diego especialmente por habernos brindado tanta información y habernos abierto ese panorama tan interesante, como vos bien decís, no solamente para la cereza, sino para el resto de la fruta fresca de la provincia de Mendoza. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar de esta charla, esta segunda charla de los ciclos de charlas del IDR. La semana que viene vamos a realizar otra charla sobre el sector de ciruela de industria, y bueno, y así seguiremos armando distintas charlas, depende de la temática que ustedes van diciéndonos. Fíjense que cuando se inscriben para acompañarnos en cada una de estas presentaciones, nosotros les consultamos cuáles son los próximos temas que les gustaría que abordáramos, y bueno, vamos a ir levantando cada uno de esos temas, así vamos mejorando la comunicación entre todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chau, chau, gracias. Gracias. Alfredo Baroni nos aplaude.